Hola, yo soy Carlos Alejandro Anguiano Cortés y el día de hoy les hablaré del balanceo de líneas de más de un modelo. El contenido de hoy será qué es el método de peso posicional, para qué sirve, pasos del método de peso posicional, ventajas del método de peso posicional y desventajas del método de peso posicional. Después veremos qué es el método Kibridge y Wester y para qué sirve, pasos del método Kibridge y Wester, ventajas del método Kibridge y Wester, desventajas del método Kibridge y Wester y un ejemplo del método Kibridge y Wester. Primero iniciemos sabiendo qué es el método de peso posicional, el cual el método del peso posicional es una técnica utilizada en ingeniería industrial para el balanceo de líneas de producción. Permite asignar tareas a estaciones de trabajo de manera eficiente, respetando el orden de las actividades. ¿Para qué sirve? Sirve para asignar tareas a estaciones de trabajo de forma eficiente, respetando el orden de las actividades y buscando que todas las estaciones trabajen con tiempos similares. Esta reduce tiempos muertos en la línea, evita cuellos de botella y logra que todas las estaciones tengan cargas de trabajo equilibradas. Los pasos para el método posicional es primero los datos de entrada. Después tienes que listar tareas, tiempos y precedencia. Después de eso tienes que calcular el tiempo de ciclo, que eso se hace con la fórmula de tiempo disponible entre producción requerida. Y aquí como dato importante tenemos que el tiempo de ciclo será el límite de tiempo que no debe exceder en ninguna estación. Después de ese paso tenemos que calcular el peso posicional, que se hace con la suma de tiempo de tareas y la suma de los tiempos de todas las tareas posteriores. Después ordenamos las tareas por peso posicional en una tabla. Después calculamos el número mínimo teórico de estaciones, que se hace con la suma de tiempos de tarea entre tiempos de ciclo. Después asignamos las tareas a las estaciones. Aquí como regla tenemos que respetar siempre la precedencia, no exceder el tiempo de ciclo en ninguna estación y solo se pueden asignar tareas disponibles. Después calculamos los tres tipos de eficiencias, que es la eficiencia total de la línea, que esa se calcula con la suma de tiempos de tarea entre el número de estaciones por tiempo de ciclo, y ese resultado lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Después tenemos la eficiencia de cada estación, que eso se saca entre la división de tiempo asignado entre el tiempo de ciclo por 100 para sacar el resultado del porcentaje. Y como un dato extra podemos calcular también el tiempo ocioso, que eso se calcula con el tiempo de ciclo menos el tiempo asignado. Y ya después que calculamos todo esto, hacemos una tabla con los valores ordenados de mayor a menor por el peso posicional y presentamos los resultados. Como ventajas del método de peso posicional tenemos que es fácil de aplicar, considera la importancia de las tareas, respeta las precedencias, reduce tiempos muertos y tiene buena aproximación inicial. Y como desventajas tenemos que no siempre es óptimo, depende del tiempo de ciclo, puede haber tiempos ociosos, no considera factores reales y se complica con muchas tareas. Ahora veamos qué es el método Kibridge y Wester. Este es un método utilizado para el balanceo de líneas también, que organiza las tareas en columnas según su precedencia y las asigna a estaciones de trabajo. Como pequeño dato curioso tenemos que fue uno de los primeros métodos que intentó hacer el balanceo de líneas más visual que matemático. Bueno, ¿para qué sirve? Pues el método de Kibridge y Wester sirve para balancear una línea de producción organizando y distribuyendo las tareas entre estaciones de trabajo de forma ordenada, respetando las precedencias, evitando cuellos de botella y reduciendo tiempos muertos y mejorando la eficiencia de procesos. Como los pasos para resolver el método Kibridge y Wester tenemos primero recopilar los datos, después construir el diagrama de precedencias, después de eso formar columnas, es decir, los niveles en los que estarán las tareas o asignaciones. Después calcular el tiempo de ciclo, que eso se calcula con la misma fórmula que les enseñé en el método de peso posicional, que es el tiempo disponible entre la producción requerida. Después asignamos las tareas a las estaciones y después de eso tenemos que determinar el número de estaciones y después evaluar el balanceo y sacar las eficiencias con las mismas fórmulas utilizadas en el método posicional y ya por último, igual que el otro, presentar los resultados que te salieron. Como ventajas del método Kibridge y Wester tenemos que es fácil de entender y aplicar, tiene un enfoque visual por columnas que facilita el análisis, respeta completamente las precedencias,
Es útil cuando hay muchas relaciones entre tareas. Sirve como buena aproximación inicial para balancear líneas. Y como desventajas tenemos que no garantiza la solución óptima, puede generar tiempos ociosos entre estaciones, depende mucho del tiempo de ciclo definido, puede ser menos eficiente que otros métodos y por último no considera factores reales como fatiga o variabilidad de trabajo. Bueno, ahora veremos un ejemplo del método de Kilbride y Wester para que quede mejor entendido. En este problema tenemos 5 tareas, las cuales disponen de 480 minutos y una producción diaria de 120 unidades. Ahora calculamos el tiempo de ciclo, que sería el tiempo disponible entre la producción requerida, es decir, 480 entre 120, lo cual nos da 4 minutos que tiene que tardar por pieza. Después desglosamos la tabla de precedencia, que es la que está en el primer paso, para saber cuáles van desglosadas de qué acción. Después asignamos las tareas a cada estación sin que excedan los 4 minutos que nos habían dado anteriormente, el cual nos queda que en la primera estación está A y C, la cual cada una tiene un valor de 2 minutos, entonces cumple con la regla que son 4 minutos máximo. Después en la segunda estación está B con 3 minutos, que sin problema tampoco no excede los 4. Después en la tercera estación tenemos a la D, que cumple con los 4 minutos, y por último en la última estación, en la cuarta, tenemos la E, que tiene 3 minutos. Ya sabiendo esto, ahora vamos a la evaluación del balanceo, el cual tenemos que calcular la suma total del tiempo, la cual es de 14 minutos. Con eso podemos calcular el número de estaciones, el cual es la suma del total de los tiempos entre el tiempo de ciclo, que es 14 entre 4 nos da 3.5, eso se redondea a 4 estaciones. Después calculamos la eficiencia de todas las líneas, es decir, de ya la línea total, el cual es el tiempo de total entre el número de estaciones por el tiempo de ciclo, y a ese resultado lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, es decir, 14 entre 4 por 4 o 14 entre 16. Eso lo multiplicamos por 100, y nos da un valor de 87.5% de eficiencia de toda la línea. Y como resultado final, pues todos estos valores los ponemos en una tabla y nos da que la estación 1 tiene el 100% de eficiencia, la estación 2 el 75% de eficiencia, y la estación 3 y 4, la estación 3 con 100% de eficiencia y la cuarta con 75% de eficiencia. En conclusión, el método de Kilbride y Wester permite organizar las tareas en columnas por niveles y asignadas de manera más ordenada a las estaciones, logrando un balance adecuado y una alta eficiencia.